Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos el Redmi Note 11 versus el Redmi Note 9S. Entonces comencemos. En el Redmi Note 11 encontraremos las siguientes dimensiones: 159 x 73.9 x 8.1 milímetros de grosor y un peso de 179 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que en esta oportunidad tiene la función adicional de lector de huellas digitales. En la parte superior tenemos el micrófono de cancelación de ruido, el puerto infrarrojo, el altavoz y el puerto jack de 3.5 milímetros. En el lateral izquierdo únicamente encontraremos la bandeja para la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior tenemos el micrófono principal, el puerto USB tipo C y otro altavoz. En el Redmi Note 9S encontraremos las siguientes dimensiones: 165.8 x 76.7 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 209 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y el de bloqueo, que cuenta con doble función, pues además de bloquear el dispositivo, también permite reconocer la huella digital. En la parte superior tenemos el micrófono de cancelación de ruido. En el lateral izquierdo únicamente encontraremos la bandeja para la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior tendremos el jack de 3.5 milímetros, el puerto USB tipo C, el micrófono principal y el altavoz. El diseño que tenemos en el Redmi Note 9S es lo mismo ya presentado en el Redmi Note 9 Pro. No hay un avance considerable en estilo, estética ni nada relacionado. Fuera de esto, tenemos que es un dispositivo construido a base de plástico, al igual que su rival, con la única diferencia de tener un diseño trasero diferente en cuanto a sus sensores fotográficos, que se quedan en la parte superior central, frente al Redmi Note 11 que los tiene en la parte izquierda. Ambos equipos son fáciles de ensuciar por esa superficie trasera lisa y que además al ser de plástico le da esa cualidad. Si los vemos de frente, notamos dos celulares con un notch en forma circular, que se parecen demasiado. Aquí únicamente podemos guiarnos, tal vez porque el marco inferior del 9S es 1 o 2 milímetros más grande, de resto la diferencia es imperceptible. La sensación en mano que me deja el Redmi Note 11 es muy positiva, esto en parte a que tiene un peso más considerado de 179 gramos frente a los 209 que presenta su rival, lo cual lo hace ser un dispositivo pesado que con el pasar del tiempo podrías acostumbrarte, pero esa no es la idea. Sumado a esto tenemos que la experiencia se amplifica para bien gracias al contar con un grosor más reducido en el Redmi Note 11. Fuera de esto tenemos los mismos puertos y botones. Pero por todo lo anteriormente mencionado, me quedo en diseño con el Redmi Note 11. El Redmi Note 11 cuenta con el procesador Snapdragon 680 octa-core que corre a 2.4 GHz, acompañados con la GPU Adreno 610. El Redmi Note 9S cuenta con el procesador Snapdragon 720G octa-core que corre a 2.3 GHz, acompañado de la GPU Adreno 618. Para iniciar con mi opinión sobre procesador, me gustaría enseñarte los puntajes obtenidos en AnTuTu. Por el lado del Redmi Note 9S tenemos 258.325 frente a los 256.659 puntos del Redmi Note 11, que si nos fijamos son puntajes muy similares, casi rayando al empate, y que también es comprobado por la velocidad de procesamiento de los núcleos más rápidos de ambos terminales, en donde unos corren a 2.4 en un celular y en el otro corren a 2.3 GHz. La experiencia en aplicaciones de uso cotidiano es muy sobresaliente. Puedes enviar chats, revisar correo electrónico, navegar por la web, entre muchas cosas al tiempo, y no vas a notar una ralentización ni sobrecalentamiento en ninguno de los dos equipos. Al pasar a un uso más arduo con aplicaciones más pesadas como lo son el PUBG y el Asphalt 9, en los dos terminales no se va a notar tampoco una gran diferencia. Se puede disfrutar de forma fluida sin problemas sobresalientes, así juegues varias partidas al tiempo. Lo único es que debes tener cuidado con el calentamiento excesivo que podría empezarse a generar si no haces descansar el celular entre partida y partida. Ya teniendo esto en mente, considero que le daré el punto al Redmi Note 9S debido a que su procesador es más reciente, entre comillas, y obtuvo un mejor puntaje en AnTuTu.
En el Redmi Note 11 tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh, que viene acompañada con carga rápida a 33 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo una hora. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad por unas 9 horas y 45 minutos aproximadamente. En el Redmi Note 9S tendremos una batería con una capacidad de 5020 mAh que viene acompañada con carga rápida a 18 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 2 horas y 20 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 9 horas y 25 minutos aproximadamente. Nuevamente, en este apartado tenemos que el Redmi Note 9S tiene las mismas especificaciones que encontramos en su hermano el Redmi Note 9 Pro, entonces no te sorprendas si escuchas la misma explicación. Por un lado, tenemos que el Redmi Note 11 cuenta con una batería de 5000 mAh frente a la del rival que tiene 5020, pero tenemos una diferencia muy grande en cuanto a la capacidad de carga, pues mientras el 9S se queda con 18 watts, el Note 11 se va con 33 watts, lo que se va a traducir en menor tiempo de carga para este último con tan solo una hora, frente a las 2 horas y 20 minutos de su contendor. A pesar de que el Redmi Note 9S tiene una batería mayor por tan solo 20 mAh, su rival le ofrece una mejor autonomía por tan solo 20 minutos. Es corto pero igual suficiente para ser el Redmi Note 11 el ganador en este apartado. El Redmi Note 11 viene con un panel AMOLED de 6.43 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 409 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 84%. El Redmi Note 9S viene con un panel LCD de 6.67 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 395 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil de este dispositivo es del 84%. Este apartado es una de las diferencias más grandes entre ambos equipos. Por un lado está el panel LCD del Redmi Note 9S y por otro el AMOLED de su rival. Si tienes el mínimo de conocimiento, sabes que este último panel tiene una mejor reproducción de color, realza las imágenes con unos tonos un poquito más saturados, pero que logra iluminar lo que estás observando, sin llegar a estar sobreexpuesto. Todo lo contrario al panel LCD, que si no sabías, al no poder encender o apagar píxeles por separado, con cualquier color que estés viendo en el panel se enciende toda la pantalla, por lo cual adicional a que no se obtienen los mejores resultados visuales, también gasta mayor capacidad de batería. Además, si nos fijamos en las imágenes que se obtienen en este 9S, podemos apreciar que no son tan definidas, ni el nivel de su rival, porque cuenta con una densidad de píxeles de 395 contra los 409 del Note 11. Adicional a esto, los videos o incluso juegos que disfrutemos con estos equipos se van a notar más fluidos en el Note 11 por tener una tasa de refresco superior de 90 Hz, a comparación del rival que se queda con el básico de 60, lo cual definitivamente se alcanza a apreciar cuando haces scroll al navegar por internet o en las mismas transiciones. Entonces, por estos motivos, considero que el terminal ganador es el Redmi Note 11. El Redmi Note 11 incluye un total de 4 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 50 megapíxeles de apertura focal 1.8, un lente gran angular de 8 megapíxeles, un lente de profundidad de 2 y un lente macro de 2 megapíxeles. Pasando a la parte frontal tendremos una cámara de 13 megapíxeles con apertura focal 2.4. El Redmi Note 9S ha incluido un total de 4 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 48 megapíxeles de apertura focal 1.79, un lente gran angular de 8 megapíxeles, un lente de profundidad de 2 megapíxeles y un lente macro de 5 megapíxeles. Pasando a la parte frontal tenemos una cámara de 16 megapíxeles con apertura focal 2.5.
En este apartado tenemos que ambos dispositivos cuentan con 4 sensores fotográficos traseros, aunque con diferentes características. A simple vista considero que si bien las fotos diurnas del Redmi Note 9S son buenas, transmiten el color adecuadamente y poseen un rango dinámico interesante, fallan en cuanto a claridad y nitidez, que sí puedo apreciar con el Redmi Note 11. A pesar de esto, sí considero que el Note 9S tiene unas mejores tomas nocturnas, pero con el modo noche activado siempre se nota la diferencia al ser tomada esta foto, por ejemplo, que ves en la pantalla, fue tomada normalmente, y esta otra con el modo noche activo, en donde se realzan los colores, porque se expone por más segundos al lente la imagen, por lo cual da mayor tiempo de capturar esos datos del entorno y mejorar la luz que llega al sensor. Diferente a lo que vemos en el Redmi Note 11, en donde ni con el modo noche activado se mejora considerablemente la imagen, porque si te fijas en los árboles con este modo activo, esa parte superior se ve bastante borrosa, además de no permitir enfocar mejor, por las propias deficiencias de sus sensores, razón por la cual voy a dictaminar un empate, pues me gustan las fotos diurnas del Redmi Note 11, pero las fotos nocturnas del Redmi Note 9S considero que son mejores. Para el Redmi Note 11 en RAM nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. En cuanto a su almacenamiento lo encontraremos en dos versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. Para el Redmi Note 9S en RAM nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. En cuanto a su almacenamiento lo encontraremos en dos versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. En este apartado no hay una diferencia alguna, pues ambos equipos cuentan con las mismas versiones tanto en RAM como en almacenamiento, además de permitir aumentar la capacidad de memoria con tarjetas externas, razones suficientes para dejarlo en un empate. El Redmi Note 11 le gana al Redmi Note 9S en diseño, batería y pantalla. Por su parte, el Redmi Note 9S le gana ampliamente al Redmi Note 11 en los siguientes aspectos, únicamente en procesador. En los aspectos que empatan son cámara, RAM y almacenamiento. Este enfrentamiento fue curioso por el hecho de que el Redmi Note 9S es muy similar, por no decir igual, al Redmi Note 9 Pro, entonces a veces sentía que estaba evaluando era su versión más potente frente al Redmi Note 11, cosa que obviamente no era así. Pero deja en evidencia nuevamente cómo la empresa Xiaomi lanza dispositivos, cambiando una que otra cosa en características y lanzando nuevos celulares con otro nombre. Pero bueno, como te pudiste dar cuenta, eso no importó, pues el Redmi Note 11 sigue siendo el ganador. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo, para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.